Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, vamos a iniciar nuestra primera serie de webinars. Les doy la bienvenida a la empresa Empecemos Coffee and Commerce. Esta es la primera serie de webinars que vamos a dar, que vamos a presentar. Vamos a tener 3 temas basados en lo que es todo a comercio exterior. En esta primera sesión tenemos a Jacqueline Serrano, que es jefa de logística en la empresa Caja Licores. Ella trabaja ahí poco más de 1 año y medio. Se desempeña en todo lo que es la logística local e internacional. La empresa Caja Licores es importadora de licores para nuestro país, de países como Argentina, de Estados Unidos y de partes de Europa. Jacqueline está aquí presente y nos va a contar cómo ha sido todo este proceso de los importadores, cómo se han visto expuestos, los problemas que han tenido y cómo han ido superándolo durante esta pandemia que a todos nos ha tomado por imprevisto. Le doy la palabra para que pueda iniciar y bueno, te escuchamos, Jacqueline. Bueno, gracias, Marina. Ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Coffee and Commerce por la invitación que nos han hecho. Y bueno, esperemos que todo resulte bonito el día de hoy. Como comentó Marina, yo trabajo en el sector logístico ya un poco más de 10 años. Me dedico a lo que es logística local e internacional. Tengo experiencia en lo que es el área de aduanas y lo que es carga también, en la parte tanto operativa como en la parte comercial. Y bueno, actualmente me desempeño ya del lado del cliente, digamos, en la parte de meramente logística, no solamente en la parte de importaciones, sino también en la parte de almacenes. Bueno, nada, entonces empezamos. Vamos a hablar, bueno, hoy día, como dijo Marina, principalmente sobre el tema de cómo nos ha afectado a los importadores realmente el tema de esta pandemia, ¿no? Me dan unos minutos para compartir la presentación. Bueno, nada. Bueno, principalmente este tema del COVID, esta era COVID, como le podemos decir muchos de nosotros, ha causado no solamente un revuelo social, ¿no? Una transformación social, sino que además también ha traído mucho cambio a nivel profesional, ¿no? Lo que ha logrado esto, o lo que nos ha causado principalmente, es poder evidenciar algunas deficiencias que tenemos algunos países, ¿no? Y lo menciono así porque creo que uno de los principales temas a los que ha afectado el COVID es principalmente el tema salud, ¿no? Se ha evidenciado una gran deficiencia, al menos en el caso de nuestro país, de Perú, ha sido así, ¿no? Pero por otro lado también han habido algunos aciertos, y dentro de estos aciertos, por ejemplo, ha sido el hecho de poder forzar al comercio exterior a poder entrar en una era digital. Entonces me parece que dentro de tantos inconvenientes que hemos tenido, o desaciertos o desatinos, propios de una situación para la que no estábamos preparados, también ha estado esta situación que finalmente nos va a traer a largo plazo un beneficio, que es entrada a la era digital, donde ahora los trámites de comercio exterior se pueden hacer, digamos, sentados desde nuestras casas en una computadora, ¿no? Entonces ahora lo que ha logrado es que los operadores de comercio exterior, tanto como los que intervenimos dentro de la cadena logística, como importadores o exportadores, nos pusiéramos súper creativos, ¿no? Creativos, ¿por qué? Porque realmente al no tener digamos, esa continuidad de manejar nuestras operaciones vía internet o tal vez desde nuestras casas, nos hemos tenido que volver creativos para poder manejar una operación de comercio exterior sin que se vean afectados nuestros costos ni tampoco los tiempos de entrega de nuestros productos, ¿no? Ahora bien, a nivel internacional, ¿no? Como comercio internacional, la OMC mostró unas cifras muy interesantes en las cuales principalmente habla de 2 escenarios entre los cuales se desarrollaría el comercio internacional. Estos 2 escenarios son un escenario pesimista y un escenario optimista. Este escenario pesimista
que es el que podemos ver aquí en rojo, muestra hasta dónde podría llegar la baja del comercio internacional a nivel del intercambio de bienes y servicios, ¿no? Entonces, lo que muestra la OMC es diciendo de que este decremento en el comercio internacional sería de un 32% aproximadamente, lo cual definitivamente a los importadores nos afecta sobremanera. Pero además de esto, también mencionó de un escenario optimista, que está aquí en la curva verde, y que dice que en el mejor de los casos, en un 13% las operaciones de comercio se verían afectadas a nivel mundial, ¿no? El director general de la OMC también mencionó bueno, dio unas palabras al respecto, y uno de los temas que dijo es que definitivamente hay un desplome, ¿no? Y cito literal, hay un desplome actualmente que alcanza niveles históricos, pero también hay un importante lado positivo, que es justamente lo que les mostraba, esta tendencia que podemos tener a que el comercio mejore en un 13%. Pero además menciona que podría ser mucho peor, ¿no? Ahora, en todo este escenario o todas estas cifras que mostró la OMC, que fueron en abril del presente año, también con el tiempo se fue dando a notar que lamentablemente la situación, supuestamente lo que se apuntaba era que para que el comercio siga creciendo, teníamos que mejorar en un 2.5% cada trimestre. Pero lamentablemente esta situación, debido a los rebrotes que hemos tenido del COVID, no ha logrado las cifras esperadas, ¿no? No ha logrado el crecimiento. Entonces ha sido un crecimiento bastante débil, lo cual nos descolocó un poco de las cifras estimadas que tenía la OMC en relación a la mejora en el comercio internacional. Ahora, bueno, frente a esto también, y definitivamente el comercio exterior, en particular las importaciones y las exportaciones, se ven fuertemente afectadas, ¿no? En los gráficos que ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, que también es una fuente del Instituto de Economía y Logística del Transporte Marítimo, pueden ver cómo lamentablemente el transporte de contenedores ha decaído, lo cual también es una muestra de lamentablemente el retroceso que hemos tenido a nivel de comercio internacional. Bueno, por otro lado, uno de los sectores mucho más afectados a nivel de transporte ha sido el transporte aéreo, ¿no? Y ese transporte aéreo también se ven las cifras al lado derecho de sus pantallas, cifras que nos muestra Flyrata, que nos muestra cómo ha sido la caída del transporte aéreo a nivel mundial, ¿no? Definitivamente las cifras que la OMC apuntó inicialmente calzan con esos dos enfoques de dos empresas que tal vez no están directamente relacionadas con la OMC, pero que también reflejan esa caída en el comercio internacional, ¿no? Bueno, en nuestro país, ¿qué sucedió? ¿No? En Perú, ¿qué sucedió? En Perú realmente nosotros entramos en un estado de emergencia, ¿no? Lo cual trajo como consecuencia algunas disposiciones del gobierno. Dentro de estas disposiciones, y creo que muchos países están en la misma situación, dentro de esto estuvimos en una cuarentena a nivel nacional. Creo que esto fue propio de la mayoría de los países, que no solamente fue a nivel Sudamérica, sino a nivel del mundo. Hubo un cierre de fronteras, esto para evitar contagios, digamos, el ingreso de nuevas personas que contengan la enfermedad. Y bueno, el toque de queda, eso particularmente aquí en nuestro país afectó muchísimo, ¿no? Y lo que definitivamente afectó al comercio en Perú fue la paralización de las industrias, que no estaban relacionadas al abastecimiento de bienes de primera necesidad y lo que son servicios básicos y de salud, ¿no? Con lo que es primera necesidad me refiero puntualmente al tema de alimentos, los servicios básicos que son el tema de luz, agua y desagües, o lo que es limpieza
de la parte sanitaria, y bueno, lo que es salud es el tema de medicinas y bueno, el funcionamiento de hospitales y clínicas que obviamente eran súper necesarios. En el gráfico que ustedes pueden ver a su mano izquierda también se muestra cómo fluctuaron las importaciones desde enero hasta junio del presente año, ¿no? Y como pueden ver, ya las importaciones fueron decayendo a partir del mes de febrero, donde ya había digamos, una tendencia o ya se sabía un poco sobre el tema del COVID, pero a partir de marzo decayó totalmente las importaciones y fue así hasta el mes de junio. Este mes de julio ya un poco que han ido repuntando nuevamente porque ya hemos regresado a una nueva normalidad dentro de todo y esperamos que las cifras sigan aumentando, ¿no? Estas cifras las hemos sacado directamente de lo que es aduana para tener unos números más certeros. Bueno, pero ¿qué trajo para los importadores el COVID, ¿no? ¿En qué realmente nos ha afectado, si se quiere decir de alguna manera? Uno de los puntos que creo yo que ha sido definitivamente fuerte ha sido adaptarnos a lo que es el trabajo remoto, ¿no? Yo creo que muchas empresas, y eso al menos funciona así aquí en Perú, muchas de las empresas no estábamos acostumbradas al tema del trabajo remoto. Principalmente trabajábamos de manera presencial en oficinas y estábamos acostumbrados a ejercer nuestras funciones del día a día de esta manera. Entonces, adaptarnos ha sido un tema bastante complejo, pero no solamente por el hecho de la convivencia o de la manera en la que llevábamos nuestras funciones de día a día con, de repente, otras áreas funcionales dentro de la organización, sino que además estamos hablando de un tema de control dentro de las operaciones, no solo de comercio exterior, sino de las operaciones en general de una empresa, ¿no? Entonces, este tema abarcó además el hecho de que no solamente los importadores estábamos trabajando de manera remota, sino que además ahora todos los que pertenecían a la cadena del comercio exterior, los operadores logísticos, la aduana misma, de pronto también se volteaba a hacer un trabajo remoto a fin de evitar el tema de los contagios. Esto realmente a todos nos afectó poder acostumbrarnos a esta manera de trabajo y creo que eso fue un fuerte cambio, pero que en la actualidad, como lo mencionaba en la presentación anterior, era que también trajo una nueva realidad o una nueva oportunidad de que las operaciones se manejen en línea y esto definitivamente es un cambio positivo y que definitivamente mejora los tiempos de respuesta a nivel de las operaciones de comercio exterior. Bueno, otra cosa que trajo el COVID fue el comercio limitado, ¿no? Debido a esta restricción en los horarios de la cuarentena y de este tema de entrar en un estado de emergencia, definitivamente las personas no teníamos el mismo horario cotidiano o la misma manera de poder salir y adquirir los productos a los que estábamos acostumbrados en los horarios que nosotros lo veíamos más conveniente. Entonces el comercio definitivamente empieza a cerrarse en un horario, en Perú al menos, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche inicialmente. Incluso inicialmente se manejaba el tema de que sea hasta las 6 de la tarde. Pero bueno, finalmente a partir de las 8 de la noche todos estábamos en casa y eso definitivamente limitaba al comercio, ¿no? Además de esto, frente a ello, estaba el hecho de que como todas las personas tenían que estar en sus hogares a partir de las 8 de la noche, esto definitivamente hacía que los horarios de trabajo se recorten, ¿no? En el tema de lo que es logística, el sector logístico, los almacenes generalmente tienen la tendencia a trabajar prácticamente un 24/7, ¿no? Que se hacen la distribución de muchos productos o se hacen entregas los fines de semana también. Ese tema de quedarnos en casa a partir de las 8 de la noche
limitó también a los trabajadores de los almacenes, de las distribuidoras, y definitivamente la venta de los productos se cerró muchísimo, ¿no? Entonces fue un comercio bastante limitado. Bueno, aparte dentro de otro punto que también fue importante, fueron las medidas sanitarias que fueron súper estrictas, ¿no? Esto creo yo que era súper importante para poder superar esa pandemia. Era súper importante que las medidas sanitarias fueran bastante estrictas, pero lamentablemente eso también nos afectaba, ¿no? Otro tema que sucedió era el incremento del flete aéreo. Esto yo creo que ha sido un punto bastante difícil para los importadores que teníamos la necesidad, valga la redundancia, de importar productos vía aérea. ¿Por qué sucede esto o debido a qué se presenta este incremento en el flete aéreo? Sucede de que lo normal es que estamos acostumbrados a que en el tema del flete aéreo podamos recurrir a dos modalidades o a dos tipos de transporte. Al transporte carguero y al transporte de pasajeros. Los importadores, si bien es cierto, deberíamos apuntar solamente al carguero, esto en la práctica no sucede. En la práctica lo que sucede es que realmente los importadores también utilizábamos los vuelos comerciales para poder adquirir productos, entonces teníamos muchas más opciones para poder tener nuestros productos a tiempo. Con estas opciones, que es prácticamente nuestra oferta, teníamos un manejo digamos, más estándar de los precios, porque teníamos muchísimas más opciones. Pero en la actualidad, debido a que esas opciones empezaron a limitarse, ya que solamente teníamos los vuelos cargueros, esto obligó a que los fletes lamentablemente subieran, ¿no? Otro tema que nos afecta o que nos afectó mucho fue los tiempos de respuesta porque fueron mucho más lentos. Bueno, obviamente que con el tema de poder tener restringido el horario, ¿no? de todos, de absolutamente toda la cadena logística, en la cual aduanas también se vio envuelta, ¿no? Los tiempos en los que podíamos tener nuestros productos ya no eran los mismos. En nuestro país, por ejemplo, en Perú, se vio fuertemente el problema para todos los importadores que no traíamos productos de primera necesidad, ¿no? Por ejemplo, un caso muy particular, que es el que a mí me sucede, como lo comentó Marina, yo soy importadora de licores, pero también traigo algunos productos alimenticios, como son enlatados, y además algunos productos de cuidado personal. Donde vi yo definitivamente que nos estaba afectando era justamente porque nosotros importábamos esta variedad de productos, y cuando se trataba de tener con mayor agilidad de repente nuestros productos, en el tema de licores era mucho más lenta la respuesta de aduana porque le daban prioridad a estos alimentos enlatados, al agua o a bebidas que no eran alcohólicas. Entonces, definitivamente, ahí tuvimos tiempos de respuesta bastante lentos. Por ende, también se generaban sobrecostos importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, lamentablemente, las sobreestadías y almacenajes no nos esperan, ¿no? Ni entienden de COVID. Entonces, lamentablemente, ahí esto nos afectó muchísimo. Ahora, otro problema que existía era la falta de abastecimiento. Para los importadores que teníamos la opción de tener carga vía aérea, definitivamente hubo un serio problema de abastecimiento. ¿Por qué? Porque los importadores estábamos acostumbrados a un determinado tiempo y nuestros lead time eran, considerando estos tiempos de arribo de las líneas aéreas. Pero lamentablemente, digamos, al tomarnos por sorpresa esta situación, lamentablemente no pudimos abastecernos a tiempo, al menos los primeros meses, que fueron bastante complicados. Claro está que muchos importadores también decidimos un poco optar por dejar de importar o por disminuir los volúmenes de importación. Pero para los que por ahí teníamos comprometida alguna venta de algún producto o teníamos comprometido algo con algún cliente en particular, no necesariamente de alimentos,
nos ocasionó un problema serio, ¿no? Que también nos llevó no solamente al momento, al preciso instante en el que ocurre, digamos, ese estado de emergencia que para nuestro país fue en marzo, sino que lamentablemente se propagó todavía para muchos meses posteriores. Ahora, otro tema que ocurrió, como les mencionaba, era el tema de los sobrecostos logísticos. Estos sobrecostos logísticos, que principalmente eran sobre estadías y almacenajes, se dieron por el hecho de que lamentablemente el tiempo de respuesta de los agentes de aduana no era el mismo que se venía trabajando, o la misma costumbre que teníamos de que por allí teníamos a nuestro agente de aduana trabajando hasta las 6 de la tarde y teníamos esos tiempos manejados para poder retirar, programar retiros de nuestras cargas, para poder hacer trámites aduaneros, ¿no? Todos estos tiempos se limitaron y se limitaron prácticamente a un mediodía, ¿no? Esto logró que lamentablemente muchos importadores nos viéramos afectados con el tema de sobrecostos por, digamos, no poder retirar nuestras cargas a tiempo. Bueno, y también con esto vino la limitación del servicio de la misma aduana, ¿no? Porque las aduanas también, bueno, en toda la cadena logística trabajamos personas y definitivamente lo primordial es la salud de esas personas. Ante esto, aduana no deja de ser una excepción y también limita el horario de sus servicios y la manera de sus servicios a un horario específico que lamentablemente limitaba a los importadores a poder someterse a este horario y, bueno, y cargarnos de más demoras para que las operaciones de comercio exterior fluyan de una manera más normal. Ahora, en nuestro caso, particularmente en Perú, tuvimos algunas, digamos, algunas herramientas que dio SUNAT o que dio nuestra aduana frente a dar soluciones y oportunidades de mejora para que los importadores y los mismos operadores de comercio exterior no se afecten. Algunos de estos puntos importantes fueron la suspensión de los plazos para los procedimientos aduaneros, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? Que normalmente nosotros tenemos que cumplir con ciertos plazos para regularizaciones o ciertos plazos para acogernos a beneficios tributarios o beneficios de repente documentarios, qué sé yo. Todo esto estaba sujeto a plazos, ¿no? Son parte de los procedimientos. Este tema, aduana lo suspendió, ¿no? Suspendió estos plazos y con esto nos abrió la ventana a poder quedarnos un poco más tranquilos, al menos tener un apoyo de parte de la aduana para que no nos afecte a nivel económico, porque generalmente los plazos están sujetos a multas y estas multas pueden ocasionar también problemas o incrementos en los costos. Después, por otro lado, la aduana aplicó lo que es el criterio de discrecionalidad para no aplicar sanciones aduaneras. A partir de diciembre del año pasado, ya aduana venía informando de que iba a haber un cambio en lo que era la tabla de sanciones. Esta tabla de sanciones traía cambios que venían directamente relacionados al hecho de que los operadores de comercio exterior iban a entrar en una clasificación distinta. Ahora los operadores se iban a dividir en operadores de comercio exterior, en los intervinientes y en los terceros. Con este cambio, vino también un cambio en la tabla de sanciones. Entonces, lo que dijo aduana fue, bueno, debido a estos cambios, para darle tiempo a los operadores a que se adapten a estos nuevos cambios, vamos a dar este periodo, digamos, de chance para que se adapten. Y no vamos a aplicar sanciones al menos todo el mes de enero hasta febrero. Pero con este tema del estado de emergencia, aduana amplía este periodo y hace efectivo esta suspensión hasta el mes de junio, ¿no? Entonces, esto fue también un apoyo para que los operadores de comercio exterior, o mejor dicho, los intervinientes, que somos los importadores y exportadores, estuviéramos un poco más tranquilos
y pudiéramos sentir nuevamente el apoyo de la aduana peruana, ¿no? Otra cosa que sucedió y que fue un gran beneficio para todos los importadores que ya venían trabajando con lo que eran productos del sector salud, era que las tasas arancelarias se fueron a cero, ¿no? Estas tasas que normalmente pagaban entre 6 y 11% de ad valorem se fueron hasta el cero, lo cual fue un beneficio y también lograba que poder abastecer a nuestro mercado de productos tan necesarios como la salud, que en ese momento eran vitales, ¿no? Además de esto, aduanas también da facilidades a lo que es el transporte de carga y todo lo que es vinculado al comercio exterior. No, el tema era que el cierre temporal de las operaciones en general solamente daba cabida o daba carta abierta para que trabajen empresas que estaban en el rubro de lo que era salud o lo que era el abastecimiento de bienes de productos de primera necesidad. Bueno, lo que hace aduanas es también darle esta misma libertad a lo que es el comercio exterior, porque finalmente el comercio exterior es parte importante para poder lograr este abastecimiento de lo que es productos de primera necesidad, y era súper importante que ellos también puedan tener el tiempo operativo para poder manejar estas importaciones, exportaciones, y el comercio de alguna manera no se detenga y no se vea más perjudicado de lo que ya se había visto, ¿no? Ahora bien, para los importadores definitivamente ha sido todo un reto poder asumir todos estos cambios de tener, digamos, de poder lograr una mejoría a nivel de nuestras empresas, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, el reto principal ha sido poder tener una solvencia estable para poder seguir operando como empresa, y además de los cambios propios de una nueva realidad, ¿no? Que era el COVID. Con estos nuevos retos venía uno de los que yo considero es uno de los retos más importantes, digamos, por el hecho de que ahora todo se trabajaba remoto, y uno de estos importantes era lograr un trabajo en equipo, ¿no? Lamentablemente mantener a distancia, ¿no? Mantener un poco a distancia las operaciones no solo de comercio exterior, sino las operaciones en general, tal vez traen consigo digamos, poder confiar un poco más en el equipo con el que nosotros trabajamos, ¿no? Convertirnos en mejores líderes, o tal vez de repente desarrollar habilidades como la organización, la destreza, la comunicación, incluso la automotivación, ¿no? Y poder desarrollar todas estas habilidades nos permitía poder mejorar el trabajo en equipo. Y esto sumado a una de las más importantes, que era la confianza. Porque valga en verdad, muchos de nosotros hemos estado en casa y nos quedaba más que confiar en todo nuestro equipo de que estuvieran sentados frente a la computadora trabajando tanto como nosotros, ¿no? Cosa que definitivamente ha sido todo un reto para los líderes de cada uno de los equipos. Ahora, otro tema que era algo que yo creo que nos ha de haber pasado a muchos en todos los rubros, no solamente en el comercio exterior, era la reducción de los costos. En general, la reducción de costos, pero para los que estamos en el comercio exterior, el costo logístico era todo un reto poder bajarlo, ¿no? Entonces, empezamos a buscar esa reducción, y se convirtió en todo un reto también poder llegar a obtenerla. Ahora, también con ello venían las líneas de crédito, que muchas empresas del rubro de comercio exterior, los agentes de carga, depósitos temporales, de pronto necesitaban esta solvencia que creo que todas las empresas hemos necesitado, ¿no? Y al necesitar este dinero, las líneas de crédito empezaban a reducirse, se exigían pagos de facturas de manera anticipada para poder seguir operando. Entonces, esto definitivamente también era un reto, poder lograr
obtener una línea de crédito importante y además no solamente en montos, sino también en días, ¿no? No solamente tener 7 días de crédito, sino por allí tener 30 días de crédito y con una buena tarifa. Bueno, yo sé que a muchos de ustedes y a muchos de nosotros nos suena imposible poder lograr algo en una situación como la pandemia, pero yo creo que dentro de todo, digamos, esta situación se podía manejar. Ahora, otro tema súper importante era el e-commerce, ¿no? Muchos de nosotros importamos para poder, valgan verdades, vender, ¿no? Colocar, comercializar, y esto era nuestro fin finalmente como importadores, ¿no? Pero dentro de todo esto estábamos muy acostumbrados a poder hacer estas ventas muy personales, ¿no? A poder acercarnos a nuestros clientes. Algunos de nosotros de repente por ahí lo invitas a comer, lo invitas a de repente compartir y de esa manera poder cerrar negocios. Esa era una realidad frente a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero con esta nueva realidad, con estos cambios, vino el desarrollo del e-commerce para todo tipo de negocio y de servicio, ¿no? Ahora ya las ventas no se podían hacer de manera presencial, entonces ahora teníamos todas las empresas que implementar por ahí plataformas digitales para poder ofrecer nuestros productos y no perder en el camino, ¿no? Porque era o paralizarnos, o paralizar nuestro comercio, o avanzar con una era digital para nosotros. Entonces, yo sé que en muchos países del mundo ya estaban un poco acostumbrados al tema de manejar el e-commerce, pero creo que en muchos países de Sudamérica todavía existía ese miedo a poder comprar por Internet. Entonces, esta pandemia nos ha permitido poder desarrollar ese tema del e-commerce con mayor fuerza, ¿no? Definitivamente, uno dentro de este reto de fortalecer el e-commerce, también ha venido fortalecer el tema de la seguridad del e-commerce, ¿no? Porque también existe lo que es la piratería online, lo que es los robos sistemáticos, y esto definitivamente también era un reto de superar. Pero principalmente poder establecernos como importadores para poder comercializar nuestros productos a una realidad que no estábamos acostumbrados. Y eso por el hecho de poder salvaguardar el bienestar de nuestros clientes y además respetar este distanciamiento social exigido por los distintos países. Ahora, otro tema que fue súper importante y que considero yo ha sido definitivamente un crecimiento, un avance muy importante para el comercio internacional, ha sido que ahora los trámites se hacen de manera electrónica, ¿no? Muchos de los trámites aduaneros en la actualidad, y en esto también intervinieron los operadores de comercio exterior, como los agentes de aduana, los agentes de carga, hablando de vistos buenos, hablando de trámites para el retiro de un contenedor. De pronto ahora ya podemos realizar esos trámites de manera electrónica y definitivamente perder esos tiempos muertos de poder hacer una cola de repente. Ahora, si bien es cierto, digamos, los agentes marítimos, por ejemplo, establecieron horarios, establecieron ciertos tiempos, pero también esto lograba un orden o tener una claridad sobre en qué momento yo podía tener mi contenedor, ¿no? Esto me parece que ha sido un cambio muy importante y que ha favorecido mucho a todos los importadores. Bueno, ahora, yo creo que hay algunos temas, ¿no? Hay algunos temas que yo considero que definitivamente podemos hacer para fortalecer nuestras operaciones de comercio exterior, ¿no? Yo creo que como importadores, como mencioné en la diapositiva anterior, uno de los retos más importantes ha sido poder economizar. Y para poder economizar, nosotros necesitamos manejar la cadena logística de la manera más óptima, ¿no? Y creo, a título muy personal, porque es algo que, valgan verdades, ha sido un reto muy importante para mí, ha sido poder detectar estos quiebres en los que la operación me podía generar algún sobrecosto o en los que podíamos economizar.
Entonces quiero compartir con ustedes un poco de esta experiencia que tuve en particular en relación a lo que tal vez podemos implementar para poder lograr una cadena logística mucho más de repente fuerte en relación a disminuir la parte de costos y tiempos, ¿no? Yo creo que todos sabemos que en el comercio exterior el tiempo es dinero, ¿no? Lamentablemente, si no retiramos un contenedor un día y lo retiramos al día siguiente, de repente ese día ya pagó sobreestadía o ya pagó un almacenaje, ¿no? O de repente tal vez no solamente afecte directamente a la operación logística como tal, sino que si tenemos comprometida una venta, también nos afecte a ese nivel. Muchos de los que trabajamos en el rubro de lo que es consumo masivo, como es mi caso, tenemos clientes, digamos, bastante de gran envergadura, como por ejemplo los supermercados, ¿no? En el caso de ese tipo de relación comercial que existe con los supermercados, hay un nivel de exigencia en el servicio, no solamente por el tema del producto que estamos entregando, sino por cumplir un tiempo determinado. Entonces, esto definitivamente no se trata solamente de sobreestadía y almacenaje, sino de la imagen que podemos proyectar frente a nuestros clientes, ¿no? Y poder, digamos, tener la claridad sobre el compromiso, el tiempo que nos comprometimos de poder entregar un determinado producto. Ahora, frente a eso, yo considero que uno de los pilares, diría yo, por donde comienza todo este tema es los trámites documentarios. El tema documentario se ha visto ahora más reforzado, digamos, o un poco más exigente, porque ahora, por ejemplo, en Perú tenemos la obligación de enumerar los despachos anticipados para importación. Esto nos obliga definitivamente a poder anticiparnos, a poder avanzar con todo el trámite documentario, tener los documentos a tiempo, revisarlos a tiempo, y esto creo yo es algo bastante favorable para los importadores, porque nos permite tener una mayor visión de en qué momento puedo disponer de mi carga, ¿no? Así que considero que es un tiempo que disminuye, mejor dicho, estos tiempos en los que enviamos a nuestro agente de aduana los documentos y tienen que revisarlos y tienen que tomarse todo el tiempo para poder analizarlos y ver que podamos tener los beneficios que realmente nos corresponden como importadores, como por ejemplo que enviemos un certificado de origen y este esté emitido de manera correcta. ¿No? Yo creo que también debemos de pensar no solo como importadores, sino también en el otro lado de la moneda, que es pensar que también nuestro agente de aduana se va a tomar un tiempo para poder hacer esa revisión documentaria, que nuestro agente necesita poder hacernos determinadas observaciones y si nosotros presentamos los documentos a tiempo, definitivamente vamos a tener un mejor tiempo de respuesta y vamos a poder tener nuestros contenedores a tiempo. Ahora, un tema que también en lo que me vi muy envuelta en todo este cambio fue hacer un análisis muy fuerte sobre lo que eran los operadores del comercio exterior y su relación, la relación que tienen ellos. ¿A qué me refiero con esto? Los operadores que funcionan en una cadena logística a veces es un poco difícil encontrar a un solo operador que te pueda brindar todos los servicios. Con esto me refiero a un agente de carga, que sea agente de aduana, que sea un almacén simple, un depósito aduanero, que tenga todo esto un solo proveedor, ¿no? Es súper difícil. Pero algo que podemos hacer, si no podemos encontrar tal vez un operador que pueda brindar todo esto él solo, y que esto al final disminuya los tiempos de respuesta, es que podemos analizar cuáles operadores son un engranaje el uno para el otro, de tal manera de que no afecten en temas de costo y en tema de tiempo. ¿Con esto a qué me refiero? Por ejemplo, los agentes de aduana están directamente relacionados con los agentes de carga. ¿Por qué? Porque los agentes de carga definitivamente lo que necesitan es los agentes de aduana lo que necesitan es poder tener los documentos a tiempo. Y uno de los documentos más importantes
es el documento de transporte, ¿no? Ya sea el BL, la guía aérea o la carta aporte. Entonces, definitivamente, poder tener a tu agente de aduana y a tu agente de carga de repente en la misma empresa, que pertenezcan al mismo grupo, esto hace que se agilice un poco la liberación de nuestra carga. Entonces, en mi caso, por ejemplo, fue vital poder conseguir que mi agente de carga y mi agente de aduana pertenezcan al mismo grupo. ¿Por qué? Porque esto logró que debido a que estaban todos en una misma oficina, yo disminuyo tiempos de entregar el documento de un lado al otro. Ya no, porque era una persona, mi agente de carga tenía al lado a mi agente de aduana. Lo único que tenía que hacer era, digamos, de manera figurada, estirarle el brazo y entregarle los documentos. Esto definitivamente disminuye los tiempos de respuesta. Entonces, fue algo que facilitó muchísimo mis operaciones. Otro tema que también era súper importante era el tema del transporte local. El transporte local se vio súper afectado en temas del comercio exterior, de las operaciones de importación, ¿no? Porque ya no todas las unidades podían salir inicialmente a hacer entregas y ahí se generaban sobrecostos porque encima los almacenes tenían horarios limitados para recibir los contenedores, tenías que llegar corriendo, no podías demorarte un minuto más. Entonces, era súper importante que toda esa parte de lo que era el transporte funcione también de manera súper relacionada, funcione, como les vuelvo a repetir, como un engranaje. Este tema, lo que me permitió a mí un poco es identificar que era súper importante que mi transporte, mi servicio de cuadrilla, que son los que descarga de mis productos, y el personal de resguardo, pertenezcan también a una misma empresa. Otro tema que también me pasó fue el tema de identificar que el transporte local y el almacén pertenezcan también al mismo grupo. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros valgan verdades, ¿no? Valgan verdades, creo que muchos de nosotros estamos en esta situación. Tenemos que, si es que nosotros terciarizamos el servicio del almacén, ¿no? Lo vemos con otro proveedor, como es mi caso, que no tenemos un almacén propio, pero que lo destinamos a otro proveedor logístico. Si la unidad llega tarde, el almacén definitivamente en inmediato está informando y está diciendo, oye, tu contenedor llegó tarde, sorry, no lo voy a atender, ¿no? Entonces tú te quedas con eso y dices, pucha, y ahora mi costo de transporte, mi costo de cuadrilla, mi costo, wow, o sea, tengo una serie de costos. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el transporte y el almacén pertenecen al mismo grupo o pertenecen a la misma empresa? Cuando el transporte y el almacén pertenecen a la misma empresa, si el transporte demora un poco, el almacén generalmente tiende a atenderlo, ¿no? ¿Por qué lo atiende? Porque pertenecen a la misma empresa, porque se apoyan entre ellos, porque cualquier demora, digamos, entre comillas, dejaría mal al grupo, no solamente el transporte, no solamente el almacén, sino que dejaría mal al grupo al que pertenecen estas dos empresas. Entonces se dan la mano y esto ayuda también a evitar sobrecostos, ¿no? Otro tema para los que de manera importan e ingresan su carga a lo que es depósito aduanero, es que el almacén simple también sea tu depósito aduanero. ¿Esto en qué beneficia? En que te disminuye los costos de traslado, porque algunos importadores, a fin de poder manejar un mayor cash flow, lo que hacen es ingresar su carga de depósito aduanero y de esta manera poder pagar los impuestos o los tributos en medida de que van necesitando su carga, ¿no? Entonces, si yo tengo el almacén simple y el depósito aduanero en el mismo lugar, lo que yo puedo hacer es simplemente mover documentariamente todo para pasar de depósito aduanero a almacén simple. ¿Esto que me permite? Es disminuir tiempos. Porque si yo tengo mi depósito aduanero en un local y mi almacén simple en otro local, lo que va a pasar es que voy a tener un incremento en el costo del transporte. Y eso definitivamente no me beneficia. Y además de esto, es un tiempo que podríamos ganar de respuesta, ¿no? Ahora, otro tema más es que yo sugiero muchísimo, ¿no? Es trabajar con operadores logísticos reconocidos.
¿no? Una ventaja muy importante que da poder trabajar con operadores conocidos es que generalmente manejan una red importante de contactos, ¿no? Y no solamente eso, sino que permiten dar soluciones mucho más rápido a eventualidades, ¿no? Justamente por esta red de contactos, ¿no? Y bueno, como les he repetido, lamentablemente en el comercio exterior, todo lo que es comercio exterior, el tiempo es dinero. No nos podemos demorar un minuto más ni un minuto menos. Y es súper importante que un operador logístico reconocido, con contactos, pueda trabajar como parte de nuestro equipo para poder darnos soluciones a problemas que podamos tener eventualmente, ¿no? Otro tema súper importante es el tema que, como ya les mencioné anteriormente, de poder manejar tarifas y líneas de crédito. A mí, a ese nivel, me parece súper importante nuevamente volver al tema de tal vez trabajar con un operador de comercio exterior que maneje toda la cadena logística. ¿Esto por qué? Porque nos da poder de negociación. Es decir, creo que muchos importadores tenemos cada uno un manejo distinto sobre nuestras operaciones, pero algo que particularmente me funcionó muy bien fue poder negociar, por ejemplo, todas mis cargas con un solo agente de carga, para la redundancia. ¿Qué logré con esto? Con esto logré disminuir costos. ¿Por qué? Porque les daba un mayor volumen de servicio a mi agente de carga y esto logró que mis tarifas disminuyeran, ¿no? Con esto también vino el tema de darle, ya no solamente que mi agente de carga sea solo mi agente de carga, sino también darle por ahí el servicio de aduana, darle el almacén, y al darle un mayor nivel de servicios, esto lograba que yo pudiera negociar mejores tarifas y mejores condiciones de crédito, ¿no? Entonces, esto fue un tema súper importante para mí para poder lograr que, digamos, pueda economizar y pueda lograr darle mayor flujo de caja a las operaciones con las que yo trabajaba, ¿no? Esto de manera particular. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Bueno, nada, yo espero sus preguntas y espero que haya sido grato la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Me ha parecido excelente la presentación, has tocado muchísimos puntos y bueno, nuestros participantes en realidad han generado varias preguntas, las voy transmitiendo en base a cómo las han ido realizando para poder ir viéndolo, ¿de acuerdo? Bien, la primera pregunta la realizó Alejandro Naveda. Permíteme un momento. Bueno, él lo que quiere saber es si en las importaciones peruanas que se ha reactivado desde junio, ¿a qué rubro se debe principalmente lo que se ha reactivado? En realidad, en general, las importaciones se han reactivado prácticamente a partir de finales de mayo, porque de hecho todos hemos seguido trabajando, hemos seguido importando, pero no con la misma, digamos, con el mismo apremio o con la misma velocidad con la que se le daba a los productos de primera necesidad. Porque si bien es cierto, los productos de primera necesidad eran vitales, poder tenerlos a la mano, tanto como los productos del sector salud, las demás importaciones no se frenaron, siguieron fluyendo, pero con tiempos mucho más limitados, y esto definitivamente ocasionaba inconvenientes, ¿no? Claro, claro. En el caso de Wilmer, como te había comentado antes de iniciar la reunión, nosotros estamos teniendo un público de diversos países, en una gran mayoría Perú, México, está El Salvador, Venezuela, Bolivia, y bueno, aquí el comentario de Wilmer Quijano, donde nos indica si hay un concepto más amplio que abarque la economía mundial. Lo que yo estaba viendo según tu presentación y lo quería comentar es que lo que tú nos has tratado de transmitir es a nivel mundial en realidad, ya que todo lo que tú has mencionado aplicaría en realidad a todos los países que se han visto afectados
Así es. Sí, sí, o sea, de hecho mencioné un poco algunas cosas de Perú porque son cosas que directamente vivo en la realidad de nuestro país, pero sí, definitivamente temas como por ejemplo en los que se vio afectado todos los importadores a raíz del COVID no solamente aplica en nuestro país. Solo para comentar un poco a lo que Wilmer pregunta o menciona, por ejemplo, yo manejo operaciones en Chile, de importación directamente en Chile, y en estas operaciones hemos tenido el mismo tema, ¿no? El mismo inconveniente. Es más, también dentro de ello he manejado lo que es operaciones en lo que es las zonas francas, y también se han visto afectadas. O sea, en realidad, en general, el comercio exterior se ha visto afectado, solo que definitivamente era un poco de mi alcance mencionar algunas medidas que tomó la aduana peruana, ¿no? Y que creo que muchas aduanas han tomado a raíz de poder agilizar un poco los trámites, pero como mencionas, Meina, sí, definitivamente esto aplica para todos los países que podamos presentar, ¿no? Yo creo. Correcto. Bien, José Espinal nos hace la pregunta de ¿qué alternativas de solución ofrecieron los almacenes para evitar los costos de almacenamiento, teniendo en cuenta más restricciones en operaciones? Bueno, miren, en ese caso hay algo que yo sugiero y que justamente por eso mencioné un poco el tema del poder de negociación, ¿no? Yo creo que era súper importante, por ejemplo, poder tener un operador logístico que tuviera por ahí el servicio de carga, aduana, almacén o depósito temporal, almacén simple, no sé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un caso muy particular, y disculpen que siempre me refiera a un caso particular, pero la realidad es que es un poco lo que yo viví, ¿no? Y que comparto justamente para poder intercambiar esas ideas, ¿no? Lo que me pasó a mí particularmente es que sí, definitivamente el tema del almacén se vio muy, muy afectado. Pero lo que algunos importadores logramos con este poder de negociación, de poder tener a toda la cadena logística con un mismo grupo, logró que pudiéramos negociar, ¿no? Definitivamente, si yo le doy el servicio de aduana, carga, transporte y todo a un mismo grupo, puedo decirle, oye, mira, te doy todo mi negocio, ¿no? Mira, porfa, o sea, negociemos esto porque es una situación dura para todos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso sugería que todos por allí manejáramos, bueno, es una sugerencia, ¿no? Que manejáramos un poco las operaciones con un mismo operador, para que podamos, frente a este tipo de circunstancias, tener de repente apoyo, ¿no? Siempre y cuando también nosotros como importadores también respondamos frente a una situación difícil que también nuestros proveedores viven, porque definitivamente ellos también tienen personal a quien pagar y personas a quien frente a quienes respaldar, y es importante que ellos tengan de mano también nuestro soporte económico, que es lo que ellos necesitan, ¿no? Claro, vemos que en el comercio exterior siempre es un tema de confianza, un tema de Tal cual. contactos y de apoyo mutuo siempre. Es una Así cadena es. que no se puede romper. Bien, Así es. José Espinal nos volvió a preguntar, unos meses atrás él ha visto un comunicado de la Asociación de Aduanas, en donde solicitan el reemplazo del endoce en procuración por el mandato electrónico que se emplea actualmente. ¿Cuál viable podría ser esta solicitud de la asociación? Yo creo que esto es algo que los importadores venimos luchando, la aduana viene luchando y es un tirijala. ¿Por qué? Porque sí, nosotros actualmente manejamos lo que es lo que es el endoce, o mejor dicho, tenemos lo que es el mandato electrónico, pero principalmente enfocado para el tema de lo que es las dudas. Pero ¿por qué en realidad está haciendo un tirijala con la aduana y con de repente por ahí los depósitos temporales o las líneas navieras? Tender ese mandato, pero también en el BL. ¿Por qué? Porque definitivamente el tema de poder tener el endoce del BL físicamente implicaba que el agente de aduana se acerque al agente marítimo de repente o a la línea naviera con quien haya negociado o línea aérea. ¿Y qué pasaba? ¿No? El agente marítimo revisaba que todos los costos que tenían que pagarles estuvieran realizados.
Entonces, ¿qué hacía el agente marítimo? Ponía un sello, ¿no? Y ese sello prácticamente es la conformidad de que todos los gastos están pagados o por último están acreditados, ¿no? Entonces, en ese lado, en esa posición, era súper difícil que los agentes de carga, digamos, accedieran a que simplemente todo fuera de manera electrónica, porque por ahí podían decir, oye, cualquiera puede, no sé, en PDF, como creo que todos sabemos, en el PDF se puede hacer ahora de todo. Sí. Entonces copias y pegas un sello y ya está. Entonces cualquiera puede sacar mi carga. Entonces los importadores también tenemos algo en que pensar a ese nivel. Si bien es cierto, es una facilidad y ya tenemos muchas facilidades de la aduana en la actualidad, pero también esto pone en riesgo la seguridad de nuestra carga. ¿Por qué? Porque si todo se hiciera de manera electrónica, yo creo que en nuestro país y creo que en muchos países todavía del mundo sufrimos un poco por los ataques cibernéticos. Entonces, esto también puede ocasionar que en algún momento la aduana y los almacenes con los que trabajamos se vean afectados, ¿no? O por la falsificación de documentos. Entonces, yo creo que es viable que esto pueda suceder, pero creo que en este momento, a mi humilde opinión, no estamos preparados para esto porque encima de todo la pandemia nos ha afectado de una manera en la que nos estamos adaptando y la misma aduana está sufriendo ese proceso de cambio junto con los importadores, que por ahí tenemos problemas porque se numeró mal la DUA, porque se mandó mal un documento y bueno, el tema del cambio mismo, de la coyuntura, lo haría mucho más complicado. Yo creo que es viable, sí, sí es viable, pero yo creo que si pensamos un poco en la seguridad de nuestra carga, sería algo para meditar, ¿no? Claro, claro, siempre nosotros tratamos de ir simplificando las cosas para el importador y también tenemos que estar 100% seguros de, como dices tú, en ese momento los ataques electrónicos son más frecuentes que antes, ya que todo se ha vuelto más electrónico, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos otra pregunta de José. Él nos indica que por medio del decreto legislativo 1492, donde regula trámites de forma virtual de las operaciones de comercio exterior en búsqueda de reducción de costos logísticos. Sí, sí, justamente este decreto lo que buscaba era principalmente enfocarse no solamente en la parte de la reducción de costos, sino también en poderle dar mayor celeridad a todas las operaciones, ¿no? Porque ahí es donde se plasma el tema digital, la digitalización de procesos y también los costos logísticos. Incluso se va a implementar una página de consulta para que se puedan transparentar todos los costos logísticos y los importadores más beneficiados definitivamente serían las MIPES, ¿no? Porque los pequeños importadores podrían ver definitivamente cuánto van a gastar en una importación y por ahí disminuir esa incertidumbre de si cuando contrata un agente de carga por ahí no va a caer un costo adicional. No, porque ya estos costos estarían transparentados en esta página web y esta es la idea un poco del decreto legislativo 4092, no solamente la regulación del medio virtual, sino también de los costos logísticos, ¿no? Correcto. Bueno, José también nos comenta algo breve sobre que desde el punto de vista del importador beneficia el despacho anticipado cuando sean rutas pequeñas, por ejemplo Chile, con un tránsito marítimo de 3 a 4 días, a diferencia de otros países cuando importamos de Europa o de Asia, ¿no? Bueno, yo creo que el tema del despacho anticipado es un beneficio en general, creo yo. Por ejemplo, algo que yo creo que a los importadores nos es importante, digamos, es poder tener los costos lo más pronto posible, de repente por allí, para, valga la redundancia, poder costear nuestras cargas y poder saber realmente cuán rentable está siendo una determinada importación. Entonces, yo creo que definitivamente poder tener un despacho anticipado no solamente acelera el mismo hecho de poder tener nuestra carga a tiempo, sino de poder tener de repente cifras que vamos a necesitar o que necesitamos para determinar la rentabilidad de nuestros productos a tiempo, ¿no? Me parece súper, súper importante, ¿no? Correcto. Bien. Eduardo también nos hace la pregunta de que
¿ya el trámite para sacar el visto bueno es electrónico en todas las agencias marítimas o aún se solicita el visado en físico? No, en realidad todavía se está solicitando el visado de los VLs, pero se envían de manera electrónica. O sea, por ejemplo, los agentes, nosotros todavía seguimos endosando VLs, ¿no? Endosando, pero se están enviando para trámite de manera electrónica. Porque, digamos, el agente de aduana tiene que tener el documento en físico endosado. Pero sí, se están haciendo trámites de manera electrónica, pero no todos los agentes de carga están trabajando en la misma modalidad. Algunos, por ejemplo, puede ser todos los días, otros tienen trámites dejando un día para ciertos agentes. Entonces, los trámites varían según la manera en la que trabaja la empresa, pero sí los endoses todavía siguen siendo físicos, los endoses de los clientes. Ah, correcto. Bien, un último comentario sobre Alejandro Naveda es que si tienes un correo de contacto Claro que sí. para poder contactarte, ya que les ha parecido muy interesante esta exposición. Unos comentarios Sí. últimos que yo tenía, Jacqueline, eran sobre, por ejemplo, el tema que tú mencionabas, el alto costo de los fletes, ya sean cargueros, sean aéreos, y cómo les ha afectado esto a las empresas como Caja Licores, que son grandes, pero también tenemos un sector de importadores pequeños, ¿no? Importadores que recién estaban empezando a hacer sus importaciones de pequeñas cantidades y se han visto afectadas por este medio. Según tu punto de vista y tu experiencia, ¿cómo crees que pueda volver a surgir esto, la confianza que ellos tienen? Por ejemplo, tú nos recomiendas de que cuando importemos, trabajemos con un solo operador, ¿no? Que nos lleve desde el punto de origen hasta el destino. Pero ¿qué pasa con los que importan a través de brokers o pequeñas cantidades consolidadas? Yo creo que, por ejemplo, la parte de logística que se ha visto más afectada es todo lo que es la parte aérea, ¿no? Porque la parte marítima, realmente, por ejemplo, puntualmente en China, yo tengo algunos clientes que asesoro de manera independiente, que son pequeños importadores, y que justamente con la pandemia pues nacen también oportunidades de negocio súper importantes, porque de pronto todos nos volvimos comercializadores de mascarillas, de termómetros infrarrojos, y todo esto se convirtió en un boom, ¿no? Yo creo que mi recomendación más importante es asesorarse, ¿no? Porque yo creo que en el lado marítimo no nos hemos visto tan afectados, al menos particularmente, sí tuve que tomar decisiones, algunos cambios importantes, pero también creo que no nos hemos visto tan afectados a nivel de flete marítimo, ¿no? Pero el flete aéreo sí, ¿por qué? Porque definitivamente se necesitaba con rapidez mascarillas, los termómetros o algunos productos medicinales que eran súper importantes, y frente al hecho de que la parte aérea haya disminuido su nivel de servicio, la oferta aérea ya no era la misma, porque ahora las líneas navieras, perdón, las líneas aéreas en la parte comercial ya no funcionaban. Y entonces, ahora consíguete un vuelo. Pucha, tenía que ser un vuelo carguero. Ahora, ¿el vuelo carguero dónde? Porque no en todos lados hay, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tenías a Miami, y después de Miami, entonces tenías por ahí un punto más. Pero de ahí, ¿cómo se movía el comercio, por ejemplo, a nivel aéreo? Tenías que llegar hasta un aeropuerto carguero. Ahora, eso, costo de transporte, costo, qué sé yo. Yo lo que más recomiendo a este nivel siempre es que se pueda uno asesorar con, digamos, personas que estén en el medio, o de repente por ahí algún conocido que trabaje en el rubro, porque generalmente, y esto sin temor a querer, digamos, ofender o mucho menos que le afecte a ningún agente de carga si están por ahí, lo siento, pero realmente a veces nos dicen el costo del flete es $5. Ay, tú estás feliz. Pero lo que no te dijeron era que después del flete está el handling, el recontra-handling, el visto bueno, la descarga y todo lo demás. Y de pronto viene un importador súper afectado porque no conoce o porque no sabía, ¿no? Y en realidad, ¿qué pasa? Que cuando una persona más o menos conoce o está en el rubro, lo que hace es un poco, o sea, preguntar más, ¿no? Ok, flete $5, pero ¿y en destino qué pago? ¿Y cuánto me va a costar esto? O sea, vienen más preguntas, ¿no?
Y creo que ahí es donde viene la parte importante de poder asesorarnos, ¿no? Yo creo que principalmente eso. Bien, excelente. Bueno, por lo que veo, esas son las preguntas que se han generado nuestros participantes. Quedamos con la última, que es el correo que nos piden de tu persona. Ah, ya. Vamos a contactar. Claro, claro. Es más, lo mando ahorita por el chat. Dale, Y el que... ya lo van a poder Sí, sí, visualizar sí. todos ahí. Bien, en todo caso, Sí, no, está bien. Está bueno, está bueno. Yo encantada a de quien lo acuerdo, necesite. Jacqueline. Bueno, te agradezco mucho por la participación. Has dado puntos muy específicos, muy puntuales. Eres una experta en el ramo y te agradezco Gracias. desde Cogicom y todos los participantes haber apoyado en este proyecto. Y bueno, el día de mañana, con todos los participantes, el día de mañana a las 11 de la mañana estamos viendo el tema de Incoterms, que va muy de la mano con lo de logística, ya que este año, precisamente el 1 de enero, cambiaron totalmente eh, con los pequeños cambios o apariciones de nuevos Incoterms. Y mañana lo vamos a detallar con la especialista Moisés Rebelli de Mi Perú Global. ¿De acuerdo, Jacqueline? No sé Listo. si tienes tú algunas palabras de cierre. Bueno, nada, agradecerles a todos las preguntas, su asistencia y nada, estén mañana pendientes de la charla que vamos a tener porque definitivamente el tema de Incoterms es un tema muy importante para el comercio exterior y para poder lograr excelentes relaciones comerciales con los proveedores sin inconvenientes. Así que nada, muchísimas gracias a todos, gracias Marina y a Coffee E-Commerce por invitarme y nada, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jacqueline. Entonces nos estamos viendo mañana con los demás participantes y que tengas un buen día. Ha sido excelente. Igualmente. Gracias. Cuídense todos. Muchísimas gracias.